¿Debe un padre dar disciplina a un hijo que ha cometido graves errores, que ha violado su confianza y la enseñanza que se le ha dado desde su niñez? ¿Qué piensa usted? Por supuesto que sí, ¿no? Y la verdad es que claramente es un rotundo sí. Pero pese a esto, muchos padres en la actualidad se oponen a dar disciplina a sus hijos. Tal vez piensan que esto afectará su desarrollo mental y emocional de mala manera. Lamentablemente, este razonamiento ha sido invalidado por la experiencia práctica de la mayor parte de la humanidad. Así que negar lo necesario, que es la disciplina, es extraño. ¿No le parece a usted? Hoy día estamos viviendo en una generación donde los jóvenes, los niños, no conocen la disciplina. Nadie les puede tocar, ¿cierto? No se le puede hablar fuerte, al grado que algunos a veces hasta tienen la capacidad de demandar a sus padres, acusarlo a carabineros y se los pueden llevar detenidos, ¿no? Por haberle dado un palmazo. Bueno, la generación nuestra, digamos mía, ¿no? Los papás eran bravos en realidad, ¿no? Le daban correazos, uno le dejaban a veces las ronchas para correa, y antes era peor, ¿no? Y sin embargo, ninguno de nosotros ha sido traumado. Aprendimos cosas muy valiosas y aprendimos también a evitar la disciplina portándonos bien. Bueno, algo parecido ocurre con las religiones del mundo. Las escrituras muestran que dentro de poco Jehová traerá sobre ellas un juicio final. Y parecer extraño que reciba un juicio la religión, cuando se supone que la religión está de parte de Dios. Pero la verdad es que la religión no ha demostrado estar de parte de Dios, ¿no? Ha desempeñado un papel importante en toda civilización. Por ejemplo, gracias a la unión iglesia y Estado, los representantes de la religión han coronado y destronado reyes, han fomentado cruzadas, han bendecido guerras y han cometido acciones similares que le ha costado la vida a millones de personas. Tan distinto, ¿cierto?, a lo que es el cristianismo que Cristo predicó. De hecho, tales cosas han traído con los siglos una animosidad que se ha dejado sentir progresivamente. Y es significativo el hecho de que una ola de ateísmo se extiende por el mundo, o si no, de indiferencia. Note usted cuántos jóvenes en la actualidad o adultos jóvenes van a la iglesia, cuántos son personas espirituales que leen la Biblia, cuántos están comprometidos con la religión a la cual pertenecen. La verdad es que cada vez es más poco. Y todas estas iglesias, estos lugares de veneración que vienen del pasado, tienen enormes tamaños porque estaban diseñados originalmente para que mucha gente estuviera presente allí escuchando la palabra de Dios o el sermón que daba el guía religioso. Pero hoy día están vacías, ¿no? Muy poca gente y normalmente gente adulta, ¿no? Bastante ya mayores, ¿no? Y cada vez se ha estado cuestionando más las exenciones y privilegios que disfrutan ellos cuando han observado con asombro cómo se ha descubierto poco a poco que el clero está inmiscuido en política, han cometido graves faltas a la moralidad, han cometido graves escándalos financieros, ¿no? E incluso han participado en en conflictos étnicos y actos de terrorismo, como por ejemplo lo que pasó en Ruanda hace algunos años atrás, ¿se acuerda usted? Entre los Hutus y los Tutsis, la matanza de miles de personas que hubo a machetazos, ¿ah? Realmente lugares muy duros, digamos, difíciles, no como en la actualidad, o sea, no como ahora en estos países ya más occidentales. Y la religión estuvo inmiscuida en ese asunto. Esto ha engendrado un creciente clima de apatía de parte de la religión, de la población hacia la religión. Eso es lo que nosotros hemos mencionado. De hecho, de vez en cuando entran vándalos y se roban de las iglesias, de lugares de culto, se roban cosas valiosas, ¿no? Cometiendo un acto que podría clasificarse de manera popular como blasfemia. Entrar a robar a una iglesia era algo en el pasado impensable, ¿no? De hecho, algunos bandidos a veces se buscaban refugio en la iglesia porque la policía no siempre entraba a detenerlos ahí, porque era un lugar como sagrado, ¿no? Pero estas actitudes son un presagio de lo que le espera dentro de poco a la religión. De hecho, desde hace algunos años atrás ha entrado en el periodo más borrascoso y va a concluir de mala manera dentro de un tiempo. La Biblia dice que cuando comience el juicio divino, la cristiandad, ¿cierto?, que afirma representar a Cristo y a Jehová mismo, recibirán la sentencia, ¿cierto?, de destrucción. A muchos quizás esto les suene extraño,
No es muy común que se hable en contra de, o se diga que la religión se va a acabar. De hecho, todos los que estamos acá casi no concebimos un mundo sin religiones. Donde yo trabajo, en el centro de Santiago, en muchos lugares hay tremendas iglesias, ¿cierto? Que vienen de muchos tiempos atrás, casi de la época de la colonia, o está lleno de letreros de iglesias de tipo evangélico, ¿no? Que muestran sus horarios de culto y cada día más, en más cantidad de eso. Así que, por lo tanto, suena extraño decir que las religiones van a terminar. Sin embargo, la Biblia dice que Jehová se encargará de eso. Ahora, ¿cómo dice usted que Dios se va a encargar de que se destruya la religión? ¿Dónde aparece eso? Y lo cierto es que la Biblia tiene evidencia clara de que para Dios sí existe religión verdadera y religión falsa, ¿no? Vamos a ver seis evidencias de esto. Vamos a ver la primera en la primera profecía de la Biblia, ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, que les invito a ver en sus ejemplares. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera profecía y Jehová la dio después de que Adán y Eva se rebelaron contra Dios debido a la influencia de Satanás el diablo, que era la serpiente, ¿verdad? Todos nosotros hemos aprendido eso. Y dice Jehová ahí, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Esta expresión muestra que habrían dos bandos, ¿no? Opuestos entre sí. Uno asociado a la serpiente, ¿cierto? Que representaba a Satanás el diablo, y a una mujer simbólica que era antagónica, que obviamente era de parte de Dios, y que tendría una descendencia, y entre ellos tendrían, ¿cierto?, una guerra, ¿verdad? Que culminaría, como dice ahí, con la destrucción de Satanás y la descendencia de él. Así que habría una diferencia entre adoradores verdaderos de Dios y adoradores falsos. Otra más. El Señor Jesús hizo una serie de advertencias sobre dos clases de adoraciones. Les invito a ver esta expresión de él en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y vamos a ver allí los versículos 23 y 24. Esto se lo dijo Jesús a una samaritana junto al pozo de Sicar. Dice, pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad, porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. ¿Notó usted entonces que aquí habrían aquellos que adoran a Jehová, a quienes llama eso, y él mencionó antes los que adoran lo que no conocen, ¿no? De modo que efectivamente habría una división de dos grupos, ¿no? Adoración verdadera y adoración falsa. Y en Mateo 24, versículo 5, Jesús dijo que habría falsos cristos, falsos profetas y falsos apóstoles. Tercero, el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:24 advirtió contra participar, ¿cierto?, de la mesa de Jehová y de la mesa de demonios. Esta expresión fue dicha a los cristianos de Corinto, una carta exclusiva para ellos, de modo que era dirigida a cristianos. Y por lo tanto era una advertencia para que alguno de ellos no fuera a tener una doble cara, ¿cierto? Adorar cierto, a Jehová, pero a la vez participara de las cosas que estaban en contra de la adoración verdadera, y él le llamó a eso la mesa de los demonios. Cuarto, Santiago en capítulo 1, versículos 26 y 27, dijo que describió la forma de adoración que es vana y la que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre. También habían dos grupos, ¿cierto? Uno verdadero y el otro que no lo era. Y finalmente, el quinto aspecto, la religión le rendiría cuentas a Jehová y a Jesús, quien le encargó el juicio a su Hijo, ¿no? Y allí se vería quiénes seguirían la enseñanza de la verdad y quiénes recibirían un juicio adverso debido a estar opuestos a eso. Esta es una expresión muy común, le invito a verla ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, y vamos a ver los versículos 17 al 20. Dice, igualmente, un árbol bueno da frutos buenos, pero un árbol podrido da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos y un árbol podrido no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa al fuego.
Así que a esos hombres los reconocerán por sus frutos. Jesús estaba hablando, ¿cierto?, de los falsos profetas, de aquellos que no predicaban o no dirigían a las personas en la dirección correcta. Y habló entonces nuevamente también de dos grupos, ¿no? Uno que se asemejaban a árboles malos que producían fruto malo y aquellos que eran árbol bueno que producía fruto bueno. Estas declaraciones demuestran que a los ojos de Jehová existe la adoración falsa y la verdadera. Ahora, ¿cuál tendría su aprobación? Obviamente la verdadera, pero ¿cómo podría ser reconocida? ¿Cómo alguien, cierto, sincero, podría saber si acaso lo que o ella está practicando es lo que Jehová desea? Y si la adoración que está rindiéndole, sin importar la sinceridad de él o de ella, ¿cierto? Si es agradable o no a los ojos de Jehová. Bueno, tenemos 6 aspectos en que se puede evaluar la adoración. Primero, la Biblia dice que Dios es amor, ¿no? Eso es, todo el mundo lo sabe. Está escrito en todas partes, en algunas paredes también allí, y eso está en Primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Entonces, el pueblo de Dios debería practicar y reflejar en sus tratos esta cualidad, ¿no? El Señor Jesús demostró esta cualidad en la forma como trataba a sus discípulos, como trató a las personas, incluso a los opositores. Y por esa razón, él declaró que la congregación cristiana se identificaría por ese sentimiento, ese amor, ¿no? Les invito a verlo allí en un texto muy conocido para nosotros, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan, decíamos capítulo 13, versículo 34 y 35. Les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros, que así como yo los he amado, ustedes se amen unos a otros. De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos para con otros. Así que este fruto, junto con otras cualidades relacionadas, darían evidencia clara de que ellos eran el pueblo de Dios, que reflejaban la actitud, el espíritu que impulsaba a Jesús, ¿no? La Biblia dice que aunque Jesús estaba siendo golpeado y clavado en madero, el apóstol Pedro dijo que él no los maldijo. No, todo lo contrario. Jesús oró por aquellos que lo estaban matando para que Jehová los perdonara, porque ellos no sabían, ¿no?, lo que estaban haciendo. Este tipo de cualidades deben verse en aquellos que son cristianos. Y eso no es lo que vivimos hoy día en el mundo religioso, ¿no? El mundo religioso está afectado por los mismos males y dificultades de la gente que no es religiosa. Hablan de la misma forma, ¿no? Adoran sin pensar en lo que hacen. De hecho, a veces hacen cosas que ellos no saben por qué las hacen, se hacen por tradición. Y sus problemas y tienen problemas de estafa, ¿cierto?, de adulterio, cosas que se ven fuera de la congregación cristiana, ahí también se ven. Por esa razón, el amor evidentemente se debe evidenciar, ¿no?, como una marca de la adoración verdadera. Otros aspectos vital es que los adoradores de Jehová deben respetar la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, rigiendo sus vidas por los principios que ésta menciona y utilizando como fundamento para enseñar a otros. Y esto es especial. Quizás para nosotros sea como común y nos parezca hasta superficial, podríamos decir algo así cuando es tan evidente. Pero no es tan evidente, ¿no? Si usted le pregunta a una persona religiosa con la cual usted habla en la predicación, y usted le pregunta por qué él piensa eso, la mayoría de las personas no van a poder decir en qué parte de la Biblia está eso. Sencillamente lo hacen así desde siempre, ¿no? Esa es la verdad, sin importar qué religión sea. Las personas no son adoctrinadas, ¿no? No manejan la palabra de Dios. Conocen algunas partes de la Biblia, sí, pero no carecen de contenido, de modo que el feligrés común no puede explicar por qué cree lo que cree. Tercero, Jesús vino en el nombre de Jehová y lo glorificó ante los demás con su buena conducta, con su ministerio, e incluso honró a Dios y le atribuyó mérito a él cuando hizo milagros. Veamos algunos ejemplos. Les invito a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 17, en el capítulo 7, versículo 16 al 18. Juan, capítulo 7, versículo 16 al 18.
Entonces Jesús les contestó, lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Si alguien desea hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo enseño viene de Dios o si son mis propias ideas. El que enseña sus propias ideas busca su propia alabanza, pero el que busca que alaben al que lo envió es fiel a la verdad y no hay injusticia en él. Por lo tanto, tanto esto, lo que Jesús hizo, como sus milagros que él realizó, siempre le dio mérito a Jehová. Por ejemplo, cuando él resucitó a Lázaro, él antes de resucitarlo, ¿cierto? Después de que pedir que corriera la piedra de la tumba, él oró a Jehová para que los demás, y fue en voz alta, para que los demás, ¿cierto?, vieran que lo que iba a pasar a continuación no era de él, sino que venía de parte del Creador, ¿no? De estas diferentes maneras, Jesús glorificó a Dios y nosotros, por lo tanto, los que somos seguidores de Él, debemos andar en el nombre de Jehová y glorificarlo y santificarlo de toda forma que nos sea posible, especialmente con nuestra conducta. Un cuarto aspecto es que los adoradores verdaderos deben predicar con celo las buenas nuevas del reino o las buenas noticias del reino. Ahí en Mateo 24, versículo 14, Jesús dijo que esa actividad del pueblo de Dios sería clave justo antes de que viniera el fin. Por lo tanto, de hecho, usted si lee la Biblia, ¿verdad? Como lo hacemos los testigos de Jehová, verá usted que la actividad principal a la cual Jesús se dedicó fue predicar. Y le encomendó a sus discípulos ahí en Mateo 28, 19 y 20 que ellos no solamente predicaran, sino también hicieran discípulos. En otras palabras, hicieran cursos bíblicos, ¿no? Para que así las personas aprendieran la verdad y eso las motivara a hacer la voluntad de Dios. Un quinto aspecto que los cristianos tienen que cumplir es lo que se señala acá en el Evangelio de Juan, que les invito a ver, pero ahora en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 19. Dice, si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Así que es claro, los cristianos se mantienen separados del mundo y de sus prácticas, ¿no? Y debido a eso se les persigue. A Jesús se le persiguió, ¿verdad? Porque fue odiado, ¿no? Y los cristianos verdaderos también, ¿no? En el pasado, ¿cierto? En los tiempos ya cuando la congregación cristiana se extendió por el mundo conocido de aquel tiempo, hasta el día de hoy. Eso es porque ellos no hacen lo que el mundo. No hablan como la gente del mundo, no se comportan como la gente del mundo, no creen las mismas cosas que la gente del mundo. Y finalmente, el pueblo de Dios produce fruto excelente por toda la tierra mediante su conducta, sus acciones en momentos difíciles y apoyando a la hermandad y a la gente en general en tiempos de dificultad. Estas son las marcas que identifican a la congregación cristiana. Eh, Como les decía, para nosotros no es nada extraño, nosotros tratamos de ser así, ¿no? Pero para las personas del mundo les llama la atención. A algunos hermanos incluso le han dicho, les han preguntado, ¿no? ¿Por qué ellos no dicen groserías? ¿No? ¿Por qué se comportan? Incluso si están en un casino donde van los trabajadores por turnos a almorzar y de repente uno de ellos está inclinado haciendo la oración, después le preguntan, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Y evidentemente les da la oportunidad de hablar de Dios. Sin embargo, los seguidores de Cristo saben, mediante profecías bíblicas que se relacionan con ellos, que el juicio de Dios viene. No solamente sobre la adoración falsa, no solamente. Veamos por favor lo que el apóstol Pedro escribió en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a ver los versículos 17 y 18. Dice, porque este es el tiempo fijado para que el juicio comience con la casa de Dios. Sin embargo, dice, si comienza primero con nosotros, ¿cómo acabará con los que no son obedientes a las buenas noticias de Dios? Y si el justo es salvado con dificultad, ¿qué le pasará al irreverente y al pecador? De modo que esto es claro, ¿no? El pueblo de Jehová no está exento de escrutinio o de evaluación. Así que al comenzar el juicio se hace cada vez más clara la necesidad de examinarse para ver si estamos en la fe. No porque ya seamos parte del pueblo de Jehová, tenemos la victoria ganada, ¿no? ¿Cierto? No debemos pensar así, porque nos confiamos. No, nosotros tenemos ahora que permanecer en el pueblo de Jehová y permanecer de buena manera. Tenemos que vivir a la altura de los principios bíblicos y también
cumplir con la obra que Jehová nos ha encomendado, sin excepción, por supuesto, ¿no? Unos harán más, otros harán menos, pero es sin excepción. Por lo tanto, como hemos visto, la humanidad se encara entonces a un juicio. Si el pueblo de Dios se encara a juicio, imagínense fuera de la congregación. Y especialmente porque este sistema de cosas bajo el dominio de Satanás, el diablo, se ha encargado de estropear todo, ¿no? Por esa razón, muchas personas se hacen enemigos de Dios. La religión de ellos no ha cumplido las palabras de Jesús. Son como religiones hechas a la medida, ¿no? Una cosa así. Note por favor lo que el Señor Jesús dijo de eso ahí en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Y vamos a ver allí los versículos 7 al 9. Jesús dijo, hipócritas, con razón Isaías dijo proféticamente de ustedes, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Así que, como vemos acá, ellos, el pueblo de Dios de aquel tiempo, le había vuelto la espalda a Jehová, había invalidado sus mandamientos por adherirse a tradiciones y filosofías inútiles que han llevado a sus miembros a la delincuencia moral y espiritual. Porque al fin y al cabo, en las religiones se enseñan cosas, pero estas enseñanzas no ejercen influencia en la vida de ellos. La pregunta es ¿por qué? Porque a pesar de que contienen tintes de la Biblia, la verdad es que no se enseña lo que dice la Biblia. Pasa lo que pasó en el Israel del pasado, del tiempo de Jesús, que enseñaban mandatos de hombres, tradiciones, filosofías que no estaban en la palabra de Dios. Y por esa razón entonces la palabra de Jehová no tenía efecto sobre ellos. Es como tomarse un medicamento, ¿cierto? ¿Verdad? El doctor le dice 2 pastillas cada 8 horas. Entonces usted toma una pastilla, la parte por la mitad y se toma la mitad y se toma medio litro de agua, ¿no? Entonces, el medicamento está diluido, está en baja cantidad y por lo tanto no tiene efecto sobre la salud de la persona. Y algo así pasa también con la religión en el mundo, ¿no? Las personas han rehusado reconocer a Jehová como Dios supremo mediante hacerse obedientes de corazón, porque es la obediencia la que demuestra si nosotros aceptamos a Jehová como soberano del universo. Esa es la clave, porque si nosotros no lo aceptamos como soberano, no vamos a estar dispuestos a someternos a ellos. Como decíamos antes, la humanidad ha inventado sus propios dioses, sus propias formas de adoración ajustadas a sus intereses, ¿no? ¿Verdad? Hoy día la religión permite que personas que practican cosas graves en lo moral se formen parte igual de la congregación. Nunca se les dice nada, ¿no? Y todo lo contrario, si dan un buen aporte económico, entonces se les permiten muchas cosas. La Biblia dice que el pueblo de Jehová, cuando estuvo mal en sentido espiritual en el tiempo en el pasado, mucho antes que Jesús vino a la tierra, Jehová expresó lo que él pensaba tocante a la adoración que no estaba correctamente, ¿no? Que no solamente que estuviera mal enseñada, sino que los adoradores de Dios no la practicaran, e hicieran cosas que iban en contra. Note por favor allí en Isaías capítulo 1 lo que Jehová le dijo al pueblo de Israel de aquellos días. Isaías, en el capítulo 1, decíamos, versículos 11 al 15. Dice, ¿de qué me sirven muchos sacrificios? Dice Jehová. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa de animales bien alimentados, y no me complace la sangre de toros jóvenes, corderos ni cabras. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les ha pedido eso, que pisoteen así mis patios? Dejen de traer más ofrendas de grano que no valen nada. Detesto el incienso de ustedes, lunas nuevas, sábados, convocar reuniones. No soporto que ustedes usen poderes mágicos a la vez que celebran sus asambleas solemnes. Odio sus lunas nuevas y sus fiestas. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de aguantarlas. Y cuando ustedes extienden las palmas de las manos, escondo de ustedes mis ojos. Por muchas oraciones que hagan, yo no los escucho. Sus manos están llenas de sangre. ¿Notó? La desaprobación de Jehová de aquellos que trataban de adorar a Jehová violando a la vez sus leyes. Él odia esa adoración y no le es de ninguna utilidad. En los días del Israel infiel, Dios les daba advertencia mediante sus profetas. Pero ¿qué hacían ellos? ¿Cierto? No solamente no los escuchaban, sino que a veces hasta los mataban, ¿no?
A Jeremías lo clavaron, lo pusieron en un cepo y se reían de él y se mofaban de lo que estuvo ahí en la plaza pública y la gente se mofaba de él, especialmente los guías religiosos de la adoración de la nación de Israel. Por eso, Jehová, en vista de su enfado, como hemos visto, ¿cierto? Claramente en esto, el del enfado que él tiene, Jehová entonces simbolizó la religión falsa en el libro de Apocalipsis como una prostituta, una ramera, que es responsable de gran derramamiento de sangre al tomar partido en guerras ocurridas durante toda la historia humana. Note por favor eso, ¿no? Ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Apocalipsis, capítulo 17, y vamos a ver allí los versículos 3 al 6. Y por medio del Espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer iba vestida de púrpura y roja escarlata y llevaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes y de las impurezas de su inmoralidad sexual. Llevaba escrito en la frente un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de las cosas repugnantes de la tierra. Y el 6 agrega, y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. Como vemos, esta ramera posee una gran fortuna adquirida por la influencia sobre la humanidad y su relación inmunda con los gobernantes de la tierra, como se indica allí, ¿no? Esa bestia que él cabalga, ¿verdad?, representa, ¿cierto?, a los imperios políticos del mundo, ¿no? Ella los maneja, por eso el jinete cabalga el caballo y lo guía con las riendas y lo lleva donde él quiera. Esa es la relación que ha tenido con sus gobernantes y por lo tanto esa es la razón de su fortaleza. No hay duda de que tanto las religiones de Oriente como de Occidente han sido pesadas en la balanza de Dios y han sido halladas deficientes. Pero mientras tanto, antes de que venga el juicio que Dios traerá sobre esta gran ramera simbólica, Jehová se encarga de que se avise en vista del peso y la importancia que tiene este juicio y de la vida que está involucrada, ¿cierto?, de toda la humanidad. En la Babilonia antigua, donde la crueldad y la religión falsa iban de la mano, tuvo un fin súbito. ¿Recuerda usted Babilonia de los tiempos de Nabucodonosor, cierto? De esos tiempos. Bueno, en una sola noche cayó, pese a lo bien asentada que estaba en el poder y la fortaleza de sus murallas y la ubicación que tenía. En una sola noche, los ejércitos medos, persas y elamitas, comandados por Ciro, entraron a la ciudad y le pusieron fin al imperio babilónico en una sola noche. Algo parecido va a ocurrir con la adoración falsa, la ramera que está representada acá o que representa la religión falsa. Si usted me acompaña ahora a ver el destino de ella, ahí en Apocalipsis 17 ahora, pero los versículos 15 al 18. Dice, él me dijo, las aguas que viste, donde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruina y desnuda. Su carne se la comerán y a ella la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de Él, es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común, entregándole su autoridad como reyes a la bestia salvaje hasta que se haya cumplido la palabra de Dios. De modo que los 10 cuernos que están acá representan los elementos políticos de este sistema de cosas, ¿no? En la actualidad, todos estos elementos políticos están siendo afectados por elementos impíos y antirreligiosos. El ateísmo, la indiferencia a la religión se ha ido apoderando poco a poco de la humanidad. El descenso de la popularidad de la religión, el poco apoyo que la actualidad tiene, ¿cierto?, está indicando de que la humanidad va encauzada en la dirección que Jehová dice. Y entonces fuerzas políticas del mundo van a tomar grave acción, como indica acá. Porque, como dice el versículo final, dice que ellos van a llevar a cabo el pensamiento de Jehová. Así como Jehová utilizó a los medopersas, ¿cierto?, y a los elamitas para destruir Babilonia y cumplir su juicio, así Jehová entonces va a utilizar a los gobiernos del mundo para poder poner fin a esta ramera, ¿verdad?, religiosa. Por eso, puesto que la religión verdadera triunfará,
entonces hoy día nosotros que tenemos que tomar acciones importantes. Y una de ellas es anunciar lo que esto va a ocurrir. En algún momento lo haremos de manera más dura, pero mientras tanto tenemos que hablar de la verdad y de lo que Jehová desea de nosotros. Tenemos que hacer lo que dice aquí. Note por favor lo que indica el libro de Apocalipsis ahora, el mismo que estamos leyendo, pero ahora en el capítulo 18, versículo 21. Allí dice, y vi un ángel fuerte, levantó una piedra parecida a una gran piedra de molino y la arrojó al mar diciendo, así de un golpe será arrojada hacia abajo Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la volverá a ver. Así que de esa manera súbita la adoración falsa terminará. Por eso nosotros tenemos la encomienda de Jehová de anunciar a la humanidad este juicio y poder ayudarlos a que formen parte del pueblo de Dios, ¿no? De esa manera entonces nos uniremos como pueblo a una proclamación mundial del juicio de Dios apoyada por la organización celestial y terrenal de Dios. ¿Y qué dirá ese anuncio? El anuncio que Jehová le dio mediante un ángel. Teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora del juicio por él, de modo que adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.